Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Os invito a que os hagáis con alguna de las ya pocas unidades que quedan de Tears of Pain en www.javierorgaz.com. Así que aprovecharos y haceros con una unidad de Tears of Pain limitada. ¿De acuerdo? Ahí estamos en la limitación. Ahí que ya se acaba lo que se daba. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por creer en este proyecto. Eso es lo primero. Y ahora ya sí que sí. Intro. Señoras y señores, M7, sí, la he sacado de la caja por no tener que estar abriendo, pim pam pum, bocata de atún. Y ya mientras tanto sí que vamos a hacer lo que siempre se hace en este canal, que es aplicasao, pero rapidita. Es decir, así, ¡uy, que me ha caído en la cara! En la verbe. Bueno, ahí estamos. Ya sabéis que me la aplico de forma... Uy, me voy a echar por todos lados si no veo. Ya sabéis que me la he hecho de forma generosa, pero es por aquello de dar un poco más de show, el performance y todo esto. Pero realmente yo en mi vida cotidiana no soy una persona que esté ahí atizándose ahí a destajo. Bueno, algunas veces sí, ¿vale? Pero depende del tipo de fragancia. Pero cuando estamos hablando de fragancias así, M7, cosas que ya están un poco más subidas, pues me retraigo. Mientras que estoy hablando o de mientras que hablo, ya sabéis que va apareciendo la aproximación de lo que es la caja, que es una caja completísimamente normal, al uso, de Yves Saint Laurent, y estáis viendo los logotipos, la forma, M7 por todos lados, y desde luego la botella que sigue teniendo, al igual que Jazz, pues esta forma cuadradica que les han dado con un tapón que es de plástico, que está bien, presenta, pero tampoco podemos pedirle peras al olmo. Está muy bien, me gusta, todo el conjunto es muy cúbico, pero tengo que reconocer que pues yo hubiese preferido pues otro tipo de diseño con respecto a esto. Pero me encanta, porque yo soy muy geométrico en lo mío, soy muy cuadriculado. Bueno, el tema del vaporizador que funciona muy bien, va un poco en escupitajo como siempre digo, pero está bien y además permanece, no tanto como yo quisiera, con lo cual el aprobado está aquí, en este caso sí que está raspando, a pesar de que es un vaporizador que da la tara y todo esto. Bueno, señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo o notas en bloque, porque además puedo utilizar perfectamente las notas que van escritas aquí en uno de los laterales de esta o el envasado de la fragancia. Escuchadme, soy el maligno, el satánico del alter ego del Orgaz. Os recuerdo que os tenéis que suscribir, darle al like y distribuir los vídeos del niño por todas las redes sociales. ¿Sabéis por qué? Porque si no lo hacéis, estáis malditos. No digo nada más. A buen entendedor, entendedora, pocas palabras bastan. Como notas reflejadas, y me voy a ceñir a lo que pone aquí, es mandarina, jara o cistus. Es una planta completísimamente mediterránea. Y luego tenemos también, por supuesto, el oud, que es la gran protagonista o la semi-pseudo gran protagonista de la fragancia. Y si hago así y lo veo un poco más, porque estoy medio ciego, tenemos también la mirra. Nos pone el año 2002 como punto de referencia. Y tengo que decir que sí que efectivamente es una fragancia que tengo que recomendar muy mucho para el invierno. Y quizás para las noches de verano, pero noches frías, ojo cuidado, porque puede ser invasiva. Sí, ya lo sé, está hiper mega reformulada, ya no huele como olía, le han bajado el nivel del oud y todo esto, pero soy consciente, pero ahora mismo está cremosa, ¿no? Lo siguiente, y es un gustazo. Tengo que decirlo así, tal cual, es una fragancia que es un gustazo. Huele muy rico. El oud aquí lo tenemos tratado no desde el plano eclesiástico, lo tenemos tratado desde un plano completamente ambarado y cremoso. Que nadie se piense que se va a encontrar un oud al más puro estilo iglesia, que huela a cosa antigua, viejuna, o con mezclas de rosa, que es a lo que nos están llevando todas las experiencias olfativas últimamente, que no. Este oud es otra cosa, un oud que además está muy acompañado y por supuesto de unas notas completísimamente florales que hacen que esta de aquí, esta M7, sea un placer.
cítricos en la salida, porque además se nota muy cítrica en la salida, que además se aplaca rápidamente tanto en cuanto a los cítricos. Desaparece muy rápido ese rollito de cítrico chispeante, se va, porque realmente lo que envuelve aquí es una sensación y unos olores que son completamente dulzones. Tenemos dulzor desde el principio hasta el final y claro, evidentemente está muy gomoso, es un dulzor gomoso. Resinas, la jara también va metiendo ahí su rollo. ¿Cómo decirlo? Es que realmente es como muy de salvia, pero es distinto. La jara tiene un toque que es muy especial y es como muy gomoso también. Tenemos ese touch que es gomoso dulce, ¿de acuerdo? Está completamente ambarada desde el principio hasta el final. Este dulzor no lo vamos a olvidar nunca, porque es muy peculiar dentro de lo que es M7. El oud nos olvidamos, vuelvo a repetir, de un oud completamente monacal y eclesiástico. Es súper llevadero y además una fragancia que podría encontrar hasta incluso unisex, precisamente por ese tono dulce. Si hay alguna chica que le pueda gustar el olor a oud, pero endulzado al extremo, yo creo que aquí tiene una baza muy importante con M7 de Yves Saint Laurent. Tenemos la mandarina, no olvidemos que es un cítrico, pero es una mandarina que está endulzada. Tenemos una mandarina con un compendio que está muy asentado dentro del dulzor, que está integrada perfectamente y que nos va a llevar también luego a un viaje olfativo de la mano de la mirra, que también no nos pensemos que es una mirra eclesiástica monacal, porque todo lo contrario, está todo muy ensamblado dentro de una composición que es dulzona, mucha madera, mucho verde por la parte también del patchouli y que va a tener como mucho, estoy diciendo, bueno, esto de como mucho es por una forma de hablar, va a tener unas 10 horas aproximadas de duración. Entre medio, ¿habría que reaplicar? Pues posiblemente sí, dependiendo del calor, pero no hace falta. Doy fe de que es una fragancia que aguanta muy bien el paso del tiempo y no hay que estar encima de ella para reaplicar y venga a reaplicar, no, todo lo contrario. Yo normalmente me la aplico por la mañana y cuando vuelvo a casa después de estar fuera, pues vete a saber cuántas horas, 8, 10, a los que sean, vuelvo y todavía me la sigo sintiendo. Y si luego me quito la ropa me doy cuenta de que es que está aquí y que permanece. Muchos halagos, muchos cumplidos, no es deportiva, es muy elegante. La encuentro, como ya he dicho anteriormente, creo, de invierno. No la encuentro tanto en cuanto de verano, pero sí por la noche. Vuelvo a repetirme porque esto soy consciente de lo que estoy diciendo, pero me gusta dejarlo muy clarito. Estoy diciendo también que son 10, estoy en modo resumen, 10 horas aproximadas de duración, con una estela y una proyección en la salida, como he dicho antes, de 2 metros, que se retrae en el minuto 15 aproximadamente. Ya lo tenemos a una distancia de 1 metro, que permanece aproximadamente ahí en ese metro unas 6 horas y que luego se queda más en distancia corta, pero que es plenamente perceptible, ¿eh? Esto se huele, o sea, no hace falta estar paranoiándose ni comiéndose la cabeza de que no me huelo, porque además es una fragancia que se siente todo el tiempo, ¿eh? Es una fragancia que se queda y estás sintiéndola. No... por lo menos en mí, mi cerebro siempre la tiene presente, no la obvia ni la olvida, como diciendo, voy a otra cosa porque estoy un poco saturado. No, es algo que además, que haces así, inspiras y te da gusto, porque es súper confortable. Halagos, vuelvo a repetir, vais a tener halagos con esta M7. Para la gente que la ha conocido desde un principio, sabe que le han bajado, pero creo que está muy bien llevada, que las reformulaciones se han hecho muy bien, están muy acordes con los tiempos que corren, está endulzada, porque está muchísimo más endulzada que antes, y es completamente de aplaudir. Señoras y señores, que me marcho ya encantado de la vida después de haberos hablado de esta M7 de Yves Saint Laurent, que os la recomiendo. Sé que cuesta trabajo de encontrar, así que escudriñar un poco y haceros con una unidad. También sé que está un poco elevado el precio, pero merece la pena. Esto hay que tenerlo en colección sí o sí y luego pues echártelo, porque además es una fragancia que invita a echártela, a que la gente la pueda disfrutar y sobre todo tú, que para eso te has gastado los dineros en esta maravilla recomendable de todas. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.